Delantero centro, 2008-2009. Ascenso con el Cádiz. 10 goles, ¿eh? Goles, además, importantes. Sí. Hablamos de... Borja Rubiato. Muy buenas, Borja, ¿qué Muy tal? buenas. Muy buenas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora sí te oímos, creo. Ahora, fallo nuestro, ahora sí. ¿Qué tal? Ahora sí. Bueno, hablábamos bueno, en esta pequeñísima introducción que hemos comentado, de profesión delantero, de profesión goleador. Bueno, me equivocaba de vez en cuando. Bueno, pero eso es lo normal. No, sí, siempre he jugado, casi siempre, o de delantero o de banda izquierda. Ujú. Pero la que donde más a gusto me sentía y más crecí como futbolista fue de 9 puro, de delantero referencia. En tu etapa en el Cádiz, Borja, ahora vamos a hablar de toda tu trayectoria, porque evidentemente esto es un qué fue de, la gente te recuerda muy bien en el Cádiz, pero queremos conocer en qué se desempeña Borja Rubiato en la actualidad y cómo le fue después de su salida del Cádiz. Pero en el Cádiz llegaste siendo un delantero muy joven, quizás tu primera experiencia en un equipo, en un primer equipo me refiero grande de peso en la categoría, de hecho en segunda vez el Cádiz era todo un gallito. No te fue del todo mal, ¿no? 10 goles, compartías delantera con un referente, imagino que también para ti, en aquella época que tenías 23 añitos como Mariano Todelli. ¿Qué tal fue tu experiencia en el Cádiz a nivel personal? Pues lo recuerdo con muchísimo cariño. Diría que junto con el Real Oviedo, mis dos equipos, o los dos equipos que más me han marcado como futbolista. Es verdad que, bueno, las temporadas fueron distintas. Con el Cádiz ascendimos, como bien habéis dicho. Fue un equipazo el que lograron hacer ahí en Cádiz. Y tuve la gran suerte de coincidir con muy buenos jugadores, con magníficas personas y me ayudaron muchísimo en el día a día. Como bien dices, yo venía del Atlético de Madrid, del filial, tocaba de vez en cuando primer equipo, pero no llegué a jugar con ellos. Entonces, el ver un estadio, pues yo al final venía del Cobeña, que iban 300 personas, de Las Rozas, que iban lo mismo, 200 personas, y ver Carranza lleno, empujando y demás, pues sí que era una experiencia nueva para mí. Esa adaptación me costó un poco al principio, pero luego disfruté muchísimo. Y más con la linda que fue el ascenso, que creo que fue maravilloso, en un año que tampoco fue fácil. Y al final meterte en segunda vez en un grupo como el del Sur, con equipos pues, de antaño, como el Ejido, como el Jaén, con muchísimo potencial, no fue nada fácil. Marcaste en la victoria del Jaén para conseguir ese ascenso y luego los 3 goles contra el Cartagena para certificar ya también el título como campeón de segunda vez. No hace falta que elijas porque conseguiste las dos cosas, pero si tuvieras que quedarte con alguna de las dos, ¿con qué te quedarías? ¿Con ese gol que certificaba el ascenso o con el campeonato? Con los del campeonato. Pues mira, te diría sinceramente, y no es populismo, con el gol de Mariano contra el Real Unión, porque es el que nos dio el ascenso y porque a un partido en el que bueno, se nos está atascando, recuerdo de mucho respeto, tanto en la ida como en la vuelta, un Real Unión con un equipazo, jugadores por jugadores, o sea, jugador por jugador eran muy, muy buenos, te diría que muy equiparable nuestra plantilla y ese gol lo recuerdo con mucho cariño porque además me acuerdo que fue una jugada que ensayamos durante la semana, que salió a la perfección y nos dio ese ascenso. Entonces, bueno, lo recuerdo con mucho cariño. Sí que es cierto que luego, por ejemplo, el gol de Jaén a mí personalmente me dio mucho ánimo, me dio mucha fuerza para afrontar los playoffs, pero si me tengo que quedar con un gol durante toda la temporada me quedaría con ese del ascenso. Fue un gol muy bonito, lo hemos recordado un montón de veces en esa Así es. falta entre Dani Fragoso, Carlos Caballero, Enrique y Toelli de cabeza para rematar una jugada que se veía a las claras porque estaba muy muy bien ensayada por todo el equipo. A la postre sería el gol del ascenso. Has mencionado el Real Unión, ese equipo, creo que estaba entrenado por Iñaki Alonso, hablo de memoria, pero creo que era el entrenador de aquel Real Unión en el estadio Ungal, que era, bueno, de típico estadio vasco muy pequeño con las gradas muy pegadas y encima recuerdo un temporal importante, las paradas de Kiko Casillas. ¿Cómo viviste aquel encuentro en el césped? Bueno, el césped lo vi casi Pues todo en el sí, banquillo. sí. No, pero a ver, para mí eran mis primeros playoffs de esa magnitud. Había tenido otros, había tenido un playout, pero para mí eso fue el primer playoff, digamos, serio. Durante la semana se notaba que era una semana especial,
te lo hacía saber la gente pues cuando ibas paseando o cuando entrenabas, que se acercaba mucha gente a los entrenamientos, pero es cierto que sabíamos que íbamos a sufrir mucho. Ellos tenían un tipo de juego muy claro, nos intentaron encerrar desde el primer momento, pero es verdad que ahí la gente con más peso sacó de jerarquía, sacaron los galones y aguantamos muy bien sus envites. No es fácil aguantar y sobre todo bueno, conseguir un resultado como 0-0 con pues ese juego directo que tenían ellos, eso de sacar por banda y, y cargar el área con los delanteros que tenían. No me acuerdo del delantero sobre todo que tenía este fuerte, o el Cochea, o es que no me acuerdo. Pero sí que me acuerdo que tenían jugadores posición por posición muy buenos. Y bueno, la alegría inmensa de cuando pitó el árbitro al final, nos vimos en segunda división, que para mí era una experiencia totalmente nueva. Y también poder haber participado, que con pocos minutos, pero poder haber participado, estar ahí y entrar en la historia de Cádiz, aunque fuese de esa manera, pues para mí pues un orgullo, claro que sí. Estuviste solamente una temporada aquí con nosotros, pero ¿qué recuerdos tienes tanto de la ciudad? Si te sentiste aquí cómodo, y tanto como de la afición del Cádiz. Pues, joder, es que tengo muy buenos recuerdos. Es que es verdad que los futbolistas también recuerdan el paso por las ciudades en las que han estado por cómo se ha dado el año. He tenido ciudades preciosas en el que ha habido impagos o en el que no se han dado bien las cosas, que te llevas un sabor un poco dulce. Pero es que en Cádiz salió todo fenomenal. Conseguimos hacer una parte de un grandísimo bloque y equipo, un grupo de personas magnífico, magnífico. A mí personalmente, repito, me ayudaron muchísimo los más veteranos, tanto Mariano como Enrique, como Pleurquín, como... Y luego me juntaba con Kiko, con gente más joven. Yo creo que hubo una combinación muy buena. Y durante el año, aunque pasamos por un pequeñito bache, 2 o 3 resultados, pero todo se dio muy bien, muy bien. Entonces guardo muy buen recuerdo. Luego recuerdo el colorido de las gradas, cómo animaban desde el primer minuto hasta el último, cómo se desplazaban cuando jugábamos fuera, sobre todo en partidos importantes. Yo lo he dicho y joder, lo reitero y vamos, me fui siendo un cadista más y me da mucha alegría, por ejemplo, el año pasado cuando, o el anterior cuando están en primera, o el Cádiz está en primera y van al Bernabéu y te llevan 3.000 personas y van a cualquier sitio y llenan la grada de colorido y va cualquier equipo de estos importantes, Madrid, vas a Carranza y se ve un color diferente y un partido que aunque no es en estos estadios top, pero joder, que tiene su encanto y su magia. A mí es un equipo, como os he dicho antes, junto con Oviedo y este tipo de club, que tiene que estar lo más arriba posible porque le dan un toque diferente a la liga. Palabras amables de Borja Rubiato para el Cádiz Club de Fútbol. Borja, si te parece, vamos a comenzar repasando tu trayectoria. Natural de las Rozas, de hecho, debutaste allí en 2003, pasaste por filiales de equipos importantes como Osasuna, Getafe, Atlético de Madrid. De ahí llegas al Cádiz y después del Cádiz, después de conseguir el ascenso, te marchas cedido a la Sociedad Deportiva Huesca. Fue tu primera aventura siendo integrante de un primer equipo en el fútbol profesional. Sí, a ver, mi etapa en el Atlético de Madrid, en diciembre, que esto no sé si lo sabe la gente, yo ya tengo una oferta del Cádiz, tengo otra en Numancia y una más del Córdoba. Yo decido irme al Cádiz, porque es verdad que la oferta era muy buena, porque por aquel entonces estaba tercero en segunda división. Es verdad que luego coge una racha muy, muy mala de partidos que empieza a perder y termina descendiendo a segunda B con el penalti de Abraham Paz. Pero yo firmo en el Cádiz y con la mala suerte de esa que me subí a primera, subí el Numancia, me acuerdo que tenía también esa oferta, que con la mala suerte de eso que empecé a perder, pues desciende en vez de subir a primera que estaba cuando yo firmé pues no sé si era, bueno, en puestos de ascenso, pero empieza a perder y desciende. Total, hablábamos con Julio Pedrero y me dice, Julio, que no, que me respeta el contrato que teníamos, aunque fue en segunda vez, vengo aquí, de aquí el año que ya conocéis, del ascenso, buscamos una cesión porque, bueno, creemos que a lo mejor puedo tener más oportunidades en otro club y en un club encima en el que la empresa de representación que yo estaba tenía cierta mano, pues me voy al Huesca. Con la mala suerte, que obviamente la nuestra no, del Huesca que nos salvamos, pero sí que el Cádiz vuelve a bajar y ya es cuando hay lo del concurso de acreedores y prácticamente creo que se van o echan a todos los jugadores. Así que una pena porque, joder, de 3 años solo puedo disfrutar de uno y sobre todo que
que sí que viví, desde que firmé, 2 descensos. Yo creo que ha sido de los últimos años pues, una de las etapas un poco más difíciles del Cádiz en el fútbol profesional. Sin No sé, duda. por desgracia, por desgracia, sí. Estamos de momento en el Oviedo. Tu trayectoria ha sido larga, de hecho te retiraste hace poquito y estás para jugar. De ahí pasas a Zamora, a Alcalá y empiezas una pequeña ruta por el mundo, donde te vas a varios equipos de diferentes sitios. Fichado un equipo. Sí, bueno, a mí me ha llamado la atención uno en concreto, pero de ahí te vas a Estados Unidos, a San Antonio Scorpions, y de ahí también me ha llamado la atención que te vas a Irak, al Arbil, perdón. No tampoco muy común ver jugadores en Irak, al menos yo no conozco mucho. Y lo que nos ha llamado la atención es tu estancia en Hong Kong, donde saliste campeón, si no me equivoco. Sí, pues mira, lo de Irak fue porque sinceramente iba con 2 españoles más, el preparador físico y otro jugador que se llama Gotor. Fuimos los primeros españoles en llegar a Irak. Era un equipo que no estaba en Bagdad, que era la capital, que estaba al norte, hacía frontera con, bueno, pertenecía al Kurdistán y hacía frontera con Turquía y con Siria. Y es verdad que era un poco diferente a lo que era Bagdad o el sur, que era un poco más, entre comillas, peligroso. En ningún momento yo sentí esa peligrosidad, estuve bien, estuve a gusto, obviamente, con el choque cultural y las diferencias que había con la sociedad europea, pero estuve muy bien, estuve muy a gusto. Jugábamos Copa de lo que puede ser la Europa League aquí, Copa de Asia, y ahí viajaba mucho, teníamos un equipo muy competitivo, de hecho llegamos a la final y pude disfrutar mucho. Pero es verdad que, bueno, al final estás en un país con una cultura totalmente diferente, no hay mucho que hacer por la ciudad porque son ciudades muy tranquilas. Es verdad que siempre tienes eso en la cabeza de que puede pasar peligros y demás, pero yo creo que también un poco mi espíritu entre aventurero y entre pues no darle demasiada importancia a las cosas hacía que pues fuese paseando, por ejemplo, cuando jugamos en Bagdad, me diese paseos con los compañeros, a lo mejor ahora pensando fríamente pues no lo haría, pero sí que esa experiencia me curtió mucho, me gustó en lo que es puramente futbolístico porque todos los estadios se llenaban, siempre teníamos o sea, un equipo que estaba llamado a ganar la liga, a hacer algo importante en Asia y esos retos a mí me gustaban mucho. Y bueno, cuando terminé de ahí me salió la oportunidad, fui a Marbella y de ahí me salió la oportunidad de ir a Hong Kong y ahí sí que estaba rodeado de españoles. Estaba Molina, José Francisco, que estuvo en la selección ahora ya firmado en India, creo. Estaba el segundo el Chino Losada, el preparador físico de España también. Estaba Belencoso, que estuvo en el Cádiz. Estaba, bueno, éramos 8 o 9 futbolistas españoles. Y luego dentro de la liga había muchos españoles. Pero la liga era diferente a la liga. Para mí, un poco cuando yo fui en vías de desarrollo, ahora no sé cómo estará, pero todavía le queda bastante para ser una liga fuerte dentro de Asia. Recuerdo que estaba el Spanish Swansea, del que se habló un montón, pero también creo que fue, no sé si fueron coetáneos o fue un poco antes el Kichi, el Spanish Kichi, que también, bueno, pues consiguió éxitos en Hong Kong, ganó 2 títulos en esa etapa tuya, que coincidió también efectivamente con Belencoso, que también fue delantero del Cádiz después de su paso por el Lugo, y estaba Pepe Losada, ¿no? Era el preparador físico, o Chino Losada. No. Chino Losada es este jugador que jugó en primera y en segunda. Sí. De preparador físico estaba un chico que se llamaba Ethan, que ahora está en el Arsenal. No, el Pepe Losada no estaba. Es que Pepe Losada también estuvo en China, quiero recordar, con José González. Digo, igual también tuvo esa aventura por Hong Kong. Bueno, pues esos 2 títulos para Borja Rubiales. Bueno, y sobre todo las experiencias, ¿no? Sí, y lo de Irak, que imagino que también ese no ver el peligro imagino que por la edad, no sé, o por ese espíritu aventurero, también te permitió vivir cosas que, aunque no las hicieras hoy en día, pero te permite tener también esos recuerdos a día de hoy. Sí, vamos, te digo que me daría para escribir un libro. O sea, desde que no veía ni una sola mujer, no iban al fútbol, impensable. Eran un cero a la izquierda de la sociedad. Pues mira, que a mí me chocó mucho, por ejemplo, es que en la barrera que teníamos, en las siluetas de los muñecos de la barrera que poníamos, pues en varias había pintada la cara de la mujer. O sea, para que veas la figura de la mujer Duro, ¿eh? Sí, en la sociedad iraquí de entonces. Ahora sí que he visto que ha evolucionado bastante, que llaman mujeres al fútbol, que incluso ya desde la federación, desde la liga, que tiene un acuerdo con ellos, pues están
progresando mucho en eso, de que ya no están intentando crear un equipo femenino, pero cuando yo estuve, aparte de eso, bueno, se veía cierta pobreza en cualquier rincón, pues niños de a lo mejor 4 años limpiando los zapatos. Eso es verdad que te da también pues para darte cuenta de lo que tienes aquí día a día, que no le das importancia. Sí que te da un lavado de conciencia bastante importante y vienes de esos sitios pues con una perspectiva totalmente diferente de cuando vas. Sí, bueno, yo repasar ya lo que le queda como jugador. De ahí te fuiste a Olimpia de Chativa, Mensajero, Ebro, Arandina, Zamora y te retiras en el Real Ávila, donde tras retirarte asumes el banquillo y estás 2 temporadas, si no me equivoco. Sí, yo me retiro con 36 años y bueno, junto con Carlos, que es el director deportivo, que actualmente está en el Adarve, pues me da la oportunidad de coger el equipo. Es verdad que con muy poca experiencia, pero bueno, el primer año, sobre todo con mucha casta, mucho trabajo, porque el primer año que estuve yo como jugador sí que hicieron un esfuerzo importante económico, pero al año siguiente decidieron bajar el presupuesto a más de la mitad y bueno, tuvimos que hacer un equipo totalmente diferente al que teníamos, pero nos metimos en playoffs. Nos duró la gasolina hasta el primer partido, la segunda parte caímos, nos eliminaron, pero creo que el año fue muy exitoso. Al año siguiente renové, porque compró el club el Rayo Majadahonda, Rivas, y bueno, lo intentaron profesionalizar un poquito más, meterle un poquito más de dinero, se puede hacer una plantilla más competitiva, y estando tercero en la clasificación entró un nuevo grupo inversor de Valladolid y decidieron que yo no era la persona indicada y a los, bueno, en una racha de 11 partidos, 9 ganados y 2 perdidos, pues decidieron que yo no continuase. Y a partir de ahí firmo en el Alcorcón, en División de Honor, doy, bueno, bajo a esa categoría, pensando que, bueno, que Madrid me va a abrir puertas, que hay más oportunidades, que hay más gente viéndote, y empezó bien, pero empezamos a perder, bueno, todos los partidos los llevamos al límite, muy ajustados, pero no ganábamos y deciden cesarme. Y bueno, como no podía entrenar hasta este año, hasta a partir de ya, pues me meto de segundo para seguir en el mundo del fútbol en Las Rozas, de tercera división, ayudando a Manu, que es el entrenador que le conozco, y ahí cogemos el equipo cuando llegamos casi en descenso y lo metemos en playoff y nos elimina el Leganés en playoff. Y hasta ahí un poco mi carrera como entrenador, mi corta carrera, que ojalá pueda seguir creciendo en el mundo del fútbol, no sé si en este puesto o en otro, porque a mí el fútbol me apasiona y bueno, estoy ahora esperando, con ganas de que pueda salir algo para seguir creciendo. Seguro que sí, que algo sale, que sigue vinculado Borja Rubiato, todo lo que todos esperamos al mundo del fútbol. Te pasó una cosa similar a lo que le ocurrió a Oli, también delantero mítico del Cádiz, que fue colgar las botas y pasar a ser entrenador. No sé cómo se cambia el chip, Borja, ¿qué se tiene que hacer mentalmente para prepararse de jugar cada domingo, a dirigir las sesiones de entrenamiento y perfilar el equipo para cada partido? Y sobre todo, perdona que haga un matiz, entrenar a los que han sido tus compañeros, sí, que cambia también ahí la perspectiva, ¿no? Eso es lo más importante y lo más difícil, yo creo. 2 semanas antes es que estás cambiando con ellos y hablando con ellos de 100.000 temas y luego a las 2 semanas pues ahí tienes que guardar un poco las distancias y plantear cosas desde otra perspectiva. Eso fue lo más duro junto con, no lo más duro, el cambio más difícil y luego, por ejemplo, el dar baja a ciertos jugadores que habían compartido contigo vestuario pues no es plato de buen gusto. Pero como digo, yo creo que he llegado un poco verde a esa experiencia, que luego con el paso del tiempo pues vas perfilando ciertas cosas en cuanto a la gestión de grupo, en cuanto al día a día. Y bueno, creo que la evolución está siendo buena, pero que claro, que todavía tengo que aprender muchísimo más, muchísimo más. Esta experiencia que he tenido de segundo entrenador también me ha venido muy bien pues para ver un poco ese rol, diferente al que he tenido cuando he cogido los banquillos. Y tampoco me importaría meterme en un staff profesional, porque es que yo creo que ahí sí que aprendería de todo. Al final yo creo que te van forjando y te van dando forma las experiencias que vas teniendo y qué mejor que en clubes así, que se dan situaciones que a lo mejor en otro tipo de clubes o de categorías no se dan. Pero bueno, ahora también formándome, que es importante, y viendo fútbol,
Olimpiadas también, que estoy aquí en el pueblo también tranquilo después de los campus, como os he comentado antes, eh, descansando un poquito también la mente, pero con muchas ganas de empezar el nuevo año. Yo, si te parece, yo le pregunto también por los campus, Sí, sí, porque claro. lo hemos hablado antes, pero no aquí en esta entrevista. Si no me equivoco, tercera edición de los campos que llevan tu nombre, Borja Rubiato. Cuéntanos un poquito cómo está siendo también esa experiencia. Pues mira, yo desde hace unos años decidí también emprender, puse en marcha una empresa de eventos deportivos y hacemos todo tipo de eventos, desde ligas de pádel, torneos de pádel, ligas de fútbol. Es verdad que no puedo llevarlo o no puedo meter todo el tiempo que me gustaría porque al final lo compagino con el fútbol y solo tengo marcadas pues, Navidades, Semana Santa y verano para hacerlos, pero hacemos campus, llevamos 3 ediciones y la verdad que está teniendo mucho éxito. Este mismo hemos logrado meter en 2 semanas a 150 niños aquí en un pueblo de Ávila. Hacemos cosas para colegios, para ayuntamientos, hacemos torneos de fútbol, hemos hecho uno muy importante en Ávila hace 2 años que trajimos a las mejores canteras de España. Entonces, bueno, poco a poco van saliendo cosas, no puedo meterle todas las horas que me gustaría y todo el esfuerzo que me gustaría porque también me gustaría seguir con el tema de los banquillos, del fútbol, de los despachos o del puesto que fuese, pero sí que me hace y me gusta mucho trabajar con niños, hacer este tipo de eventos o las ligas, me gusta y me gusta desde hace tiempo y disfruto mucho con ello. Entonces, a día de hoy, compaginar y si el día de mañana pues tengo que tirar por ese lado, pues le meteré más horas, intentaré expandir la empresa y que pueda vivir de ello también. He estado viendo fotos del tercer campus Borja Rubiato y se ve a los chavales disfrutando una barbaridad. En el Tinte, ¿no? Creo que el estadio del Club de Fútbol El Tiemblo. Sí, eso es. Eso es donde se ha desarrollado la tercera edición del campus Borja Rubiato. Borja, si te imaginaras o si te dieran a elegir, ¿no? En un club profesional, no quiero decir ningún nombre, la posición que quisieras elegir, ¿cuál sería tu futuro perfecto, tu futuro soñado? ¿Cuál sería la posición concreta de un staff, ya sea de un club o de un cuerpo técnico, para elegir? ¿Cuál elegirías? Pues mira, sinceramente, con meter la cabeza en uno de estos clubes que tú dices, me doy con un canto en los dientes, porque es que creo que en cualquier posición podría aprender muchísimo. Creo que tengo también la suerte que he trabajado, desempeñado desde futbolista hasta los últimos años, casi todos los puestos, pues desde director de cantera en el Ávila, entrenador, segundo, he trabajado con niños, he trabajado con ya adultos, pero claro, me falta pues aprender o seguir aprendiendo en clubes de esta magnitud. Entonces, bueno, un objetivo a corto plazo podría ser el meter la cabeza en uno de estos sitios y seguir aprendiendo y sobre todo pues aportar mi granito de arena desde mi posición, mi humilde posición, pero sobre todo pues eso, curtirme mucho de la gente con la que trabajaría, que es gente al final con más experiencia que yo en este tipo de sitios. Hombre de fútbol, ¿eh? Sí, sí. Todo tiene que ver con fútbol, de una índole u otra, Uh-huh. pero persona de fútbol al 100%. Y con títulos en su palmarés, Hombre, con a ver. acceso con el Cádiz a segunda división, una carrera dilatada, No, y no, una es que trayectoria. tenemos aquí la lista de equipos que los que ha estado simplemente como jugador y es extensa. Sí, sí, es un trotamundo también, Totalmente. porque al final Estados Unidos, gira Hong Kong, no son moco de pavo, No, 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 no. que no es Francia y Alemania. No, claro, no irte a Portugal. Que no, claro. No jugó en Andorra, Borja. Exacto, exacto. Pues Borja, muchísimas gracias. No sé si a ti te queda algo No, que por va, tenemos comentar. la trayectoria, yo creo que de una manera completa. Simplemente darle las gracias por Exacto. estar con nosotros este ratito, recordando su paso por el Cádiz y también hablando un poco también de la trayectoria y de las próximas andanzas que espera tener Borja Rubiato en el mundo del fútbol. Desearte toda la suerte del mundo, que encuentre sitio pronto en un club profesional y que sigas vinculado al mundo del fútbol, que es lo que todos queremos. Y que si alguna vez te pasas por Cádiz, pues bueno, que nos hagas una visitilla. Bueno, pues muchas gracias, claro que sí. Cada año intento obligarme dentro de mi disponibilidad a hacer una visitilla por ahí. Yo creo que tenéis una tierra, de hecho todos los madrileños en verano, cuando cogemos vacaciones, emigramos para allá. Sí, sí, sí. Y me quedaron sitios por visitar, macho. Tiene delito que, por ejemplo, Tarifa cuando estuve no fui,
No pasé de Bolonia, o sea que, pero sí que tengo ganas de volver y sí que, como os he dicho antes, que me gustaría ver al club lo más arriba posible. Así que a ver si tenéis suerte y este año ascendéis, porque de verdad que una primera división, como digo siempre, sin Cádiz o porque lo asimilo mucho, sin Oviedo, se me queda un poco coja. Así que tened mucha suerte que pronto yo creo que lo vais a volver a conseguir y que vaya todo muy bien por ahí. Muchísimas gracias, Muchísimas Borja. gracias, Muchísimas Borja. gracias. La verdad, mucha suerte, que sea recíproco y que consigas todas tus metas. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente. Chao, chao. Chao. Y Borja Rubiato, un fenómeno, ¿eh? Aparte, pues con una trascendencia en la historia reciente del Cádiz, por ese ascenso a segunda, verdad que no pudo estar mucho tiempo con nosotros, pero todo el mundo guarda un recuerdo maravilloso de Borja. Sí, totalmente. Un nuevo capítulo de ¿Qué fue de? En este Así caso es. con Borja Rubiato. Tenemos solamente atacantes, ¿eh? Dani Navarro. Sí, de momento hemos empezado con el equipo de arriba para abajo. Un equipo ofensivo, pero bueno, también nos gusta, ¿no? Ese fútbol vistoso, alegre. Nos gusta mucho el gol. Nos gusta mucho el gol. Y Borja lo tiene, como hemos repasado. De hecho, no lo hemos dicho con él, pero 70 goles marcó en Sí, toda su... 282 partidos, creo que 70 goles. ¿eh? Así es, o sea, buenos números para Borja. Y nosotros pues vamos a seguir descubriendo, o no descubriendo, sino redescubriendo a antiguos jugadores del Cádiz ¿Qué y estarán a haciendo? qué estarán haciendo, ¿Qué querrán dónde hacer? estarán, qué querrán hacer, exactamente todas esas incógnitas, pues las seguiremos resolviendo aquí en ¿Qué fue de? Eso es. Así que, hasta pronto.